Listo, ahora sí, vuelvo a decir. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es el perdón. Es un tema que a todos nos han hablado, que sabemos que debemos integrar en nuestras vidas, pero es súper difícil, ¿no? Porque nada más nos acordamos de lo que nos hicieron y automáticamente reaccionamos con que se muera, que le vaya mal, que pague todo lo que hizo, maldito desgraciado o desgraciada, ¿no? Todos empezamos así como a sacar todo ese enojo hacia esa persona porque realmente sentimos que nos hizo mucho daño, ¿sí? Entonces, y puedes estar en muchos lugares y con muchas personas y seguramente todos concuerdan en que es importantísimo perdonar, porque si no, te empiezas a envenenar, ¿no? Y si no perdonas, entonces no vas a tener equilibrio en tu vida. Y si no perdonas, te cierras la puerta a recibir. Y si no perdonas, y hay muchas, como que muchas situaciones que te pueden decir que se pueden suscitar a partir de que no perdones. Pero yo me acuerdo que cuando a mí me decían eso, de verdad me generaba incluso hasta odio a la persona que me lo estaba diciendo, ¿no? De fulanita, tienes que perdonar. Y tú decías, ¿cómo carambas voy a perdonar si me hicieron algo gravísimo, ¿no? O que me digan, bueno, ¿cómo? Porque yo no quiero. Incluso hay veces que dices, no quiero perdonar y no lo voy a perdonar toda mi vida y me vale. Y cada vez que lo vea, lo voy a odiar y le voy a decir y le voy a aventar la mirada matadora y así para que sienta el rigor de lo que me hizo, ¿no? Entonces, estar en esta actitud realmente no nos sirve de absolutamente nada. Sí es verdad que cuando tú no perdonas y tienes todos esos sentimientos, el único que se hace daño eres tú mismo. Y yo quiero ahorita platicar un poco con ustedes acerca de este tema y desde otra perspectiva para que de verdad hagan conciencia y se den el permiso de perdonar en serio, porque se van a dar cuenta que esto es algo que sí de verdad afecta a su salud, afecta a su forma de vivir la vida, afecta a las personas que viven con ustedes y afecta, pues, ahora sí que afecta todo, aunque ustedes no lo vean, porque estamos a veces tan metidos en que fulanito me hizo daño y tiene que pagar, que estoy tan sumergida en ese dolor, sumergida en esa situación, que no estoy viendo que yo también estoy generando el mismo daño o aún más daño del que me pudieron a mí haber hecho. Entonces, ¿cómo es esto? Sí, cuando a ti te hacen algo, y no solamente estoy hablando de cuestiones como robo, ¿no? Puede ser algo muy grave, ¿no? Violación, abuso, engaño, no sé, cualquier cosa grave que a alguno de ustedes le haya sucedido. Cuando te pasa algo así y tú eres esa víctima, entonces el vivirte como víctima te vuelve una persona mucho más peligrosa que la que te hizo daño. ¿Cómo es posible esto? Pues sí es posible. Fíjense, si vamos a poner en el caso de abuso, digamos que una persona pues sí, sufrió abuso, ¿no? Y entonces después de ese episodio, esa persona se vuelve una persona solitaria, se vuelve una persona enojona, se vuelve una persona insufrible, o sea, insoportable, bueno, lo que sea. Y tiene su justificación, ¿no? Todos tenemos nuestra justificación de por qué somos como somos. Entonces, y unos las tienen conscientes que hasta lo dicen, no, pues es que a mí me hicieron esto, ¿qué quieres? Pues así me tocó y así soy, y pues como me hicieron esto, pues así ya me quedé, ¿no? Y otros la tienen inconsciente, ¿no? Entonces, cuando yo me vuelvo víctima por esa situación, me vuelvo tóxico porque no dejo de repetir una y otra vez eso que me hicieron, el daño que me hicieron, la historia que yo viví. Y esa historia que yo viví ya ni siquiera es 100% real. Está comprobado científicamente, o bueno, yo lo que he leído en libros es que tú solamente recuerdas el 50% de lo que sucedió. Y yo diría que recordaríamos el 30%, ni siquiera el 50%, porque tú ya
independientemente del suceso que haya sido fuerte o no, tú le das el significado y la connotación a todo lo que sucedió. Entonces, si nosotros, si todo eso careciera de significado, si solamente fuera el suceso en sí, pues sería mucho menos doloroso que lo volvemos. ¿Y cómo es que le damos un significado? Si tú me puedes decir, a ver, en el ejemplo del abuso, a ver, abusaron de mí, a ver, yo estaba ahí y fulanito me hizo esto y me dijo y me engañó, me no sé qué. Ok, sí, pero ya cuando tú recuerdas el suceso, entonces empiezas a decir, no, es que esto fue muy grave y fui víctima de algo enorme. Y es que, ¿qué mente tan retorcida puede tener? Y entonces, aparte, es que esto me puede dañar para toda la vida. Y entonces empiezo a crearme una historia a partir de lo que ya me sucedió, que todavía agrava mucho más la situación. ¿Y qué sucede? Entonces yo me vuelvo víctima y entonces me vuelvo una persona reactiva, ¿no? Como les digo, entonces me vuelvo amargado, me vuelvo enojado, me vuelvo triste, me vuelvo lo que sea que haya pasado en mí a partir de que sucedió eso, ¿no? Me vuelvo súper miedoso, me empiezo a enfermar de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, mi mente está metida en ese suceso y mi pensamiento todo el tiempo va a estar repitiéndome la misma historia. Entonces, mi mente no sabe si las imágenes que yo estoy proyectando son reales, o sea, las puedo tocar, reales en ese sentido, o me las estoy imaginando. Mi mente reacciona y mi cuerpo reacciona por igual. Ya se los había dicho en una clase anterior, me parece. Si tú te imaginas que estás comiendo un chocolate y se derrite y huele delicioso en tu boca, automáticamente empiezas a salivar. Tu cuerpo se prepara para consumirlo porque no sabe que lo estás imaginando. Para él es igual. Entonces, si tú estás con eso y no sueltas eso, y todo el tiempo estás repitiendo, es que fulanito me hizo, es que fulanita me hizo, y es que no sé qué, estás viviendo la situación, haz de cuenta que en vez de que te lo haya hecho una vez, ya te lo hizo 500 o 5000 o las veces que tú sigas repitiendo esa situación. Entonces, es una forma de maltrato, de martirio hacia ti mismo impresionante y por ende a los que viven a tu alrededor. ¿Por qué? Porque entonces eres una persona que todo el tiempo se está lamentando por algo, que todo el tiempo está en ese canal, ni siquiera está poniendo atención a las personas que quiere, que entonces como ya te volviste una persona mucho más enojona, mucho más reactiva, entonces reaccionas con los demás así y todo el tiempo te estás quejando de que la vida es injusta o que los hombres son de lo peor o que las mujeres son unas malditas desgraciadas, etcétera. Entonces, vuelves la vida de los que están a tu alrededor junto con la tuya un verdadero calvario, un verdadero martirio, ¿sí? Entonces, tú te vuelves más, más perjudicial y haces más daño que la persona que te hizo daño. Porque tú ya no nada más lo estás haciendo a una persona, lo estás haciendo a muchísimas. Y luego, ¿qué pasa? Ahora yo tengo que pedir perdón a las personas que están a mi alrededor porque mi actitud de verdad es nefasta, ¿no? Porque no me he limitado a trabajar esa parte que a mí me hace daño, esa parte que me hace sufrir. Entonces, como persona, como ser, como adulto, tengo la responsabilidad de trabajar esa parte que me hizo daño y soltarla y perdonarla por mi bien y por el bien de todos los que me rodean, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso, no? O sea, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me hizo tanto daño? ¿Cómo no puedo reaccionar? Porque al final ya no es algo que pienso, es algo que yo automáticamente, perdón, que no lo hago intencionalmente, ¿no? Ya automáticamente viene mi pensamiento, o si veo a esa persona, automáticamente la quiero matar, ¿no? Entonces, aquí se vale sentir todo, y no se vale decir, ah, no es que sentir odio, no puedes decir que odias porque eso es muy fuerte y muy grave y muy malo. No, sí, claro que sí. Claro que puedes odiar a una persona, claro que puedes hasta pensar que quieres que se muera. Todo, a todos nos ha pasado, vaya, vamos a ser realistas, ¿no? Incluso cuando, yo me acuerdo que cuando iba en prepa yo decía que le pase algo a la maestra
o que se muera, o sea, sí pensaba que se muera, que tenga un accidente, porque ese día iba a hacer el examen y yo no había estudiado y me daba pánico el examen, ¿no? Entonces pensabas que se muera, que le pase, que no sé qué. Entonces, si eso luego pensamos con personas así, ¿qué no vamos a pensar con las personas que realmente nos hicieron mucho daño, ¿no? Entonces es válido aceptar. Lo primero que hay que hacer es aceptar lo que yo siento y lo que yo creo que me hizo, ¿no? O sea, es que me quitaste esto, me hiciste que esto, o sea, si quieren hasta echarle la culpa de todo. ¿Por qué? Porque a tus ojos, claro que tiene la culpa y te doy la razón. A los ojos de todas las personas, tú puedes contar tu historia, claro que tienes toda la razón y te doy la razón, ¿sí? Pero me ha pasado también que han venido luego a terapia personas o a consulta que me dicen, ¿sabes qué? Vengo porque mi papá abusó de mí y fue alcohólico y me pegaba y es un desgraciado y se ponen a llorar. Y la vida yo no puedo ahora, no he podido estudiar, no puedo salir adelante y no puedo tener pareja porque no puedo olvidar esta parte, ¿no? Y entonces se ponen a llorar. Y entonces ahí es cuando me acuerdo de una vez que fue una persona que dice, sí, o sea, si la escuchas, pues sí, pobre, ¿no? Pero luego yo le digo, ok, a ver, vamos a hacer algo. Tienes toda la razón, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Imagínate que ya le damos, todo el mundo se entera de esto y todos estamos de acuerdo que tienes la razón. Y entonces le vamos a dar a tu papá un diploma por ser el cabrón más grande del mundo. Ya se lo ganó, ya se recibió, ya todo mundo le dijo y toma, ahí está tu diploma que dice que eres el cabrón más grande, desgraciado de todo el mundo. ¿Te hace sentir mejor? Eso no te va a quitar todos los sentimientos que ya tienes dentro, eso no te va a quitar el dolor, porque al final, pues podrías decir, sí, me gustaría que la gente lo humillara, me gustaría que le pasara y seguro me sentiría mejor. No, no te sentirías mejor, porque incluso si él no estuviera o tuviera ese título o dijera, bueno, está bien, tu papá es tan desgraciado que, ¿sabes qué? No, ya, o sea, ni siquiera puede existir en esta tierra, lo vamos a mandar a la luna ya y que viva ya y si quieres que se muera, si vemos así como muy drástico, ¿no? O sea, a ti eso te alivia, te genera, te va a quitar todos esos sentimientos, todas esas emociones y todo ese odio que sientes hacia él. No, no te lo quita. Entonces, al final esto nos hace ver que no necesitamos que el otro realmente sufra, que el otro lo castigue, que claro, sí nos haría sentir un poco mejor, pero aún así quedaría dentro de nosotros toda esa parte de la culpa, la vergüenza, el rencor, el enojo, todas esas cosas que también se desataron a partir de esa historia que yo empecé a recrear en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues lo que vamos a hacer es cuando yo me doy cuenta que no reside afuera, que ya esto ya es mi responsabilidad, a pesar de que mi papá haya sido el cabrón más grande o que me haya pasado esto muy, muy grave, etcétera, yo me voy a dar, yo ya tengo esos sentimientos y esas emociones dentro de mí. Entonces ya son mías, ya me pertenecen y yo soy la responsable de eso, ¿sí? Entonces puedo estar toda la vida llorando y diciendo, es que me quitaron, es que me engañó, es que me violó, es que abusó de mí, es que no sé qué, y estar toda la vida llorando y así me voy a quedar, porque eso no, si se dan cuenta, seguro muchos de ustedes ya han estado años así y no ha cambiado nada. Sí, al contrario, a cada vez aumenta más la situación, cada vez te duele más y cuando crees que ya lo trabajaste porque fuiste a una terapia y te dijeron que ya era suficiente y de repente lo vuelves a ver, vuelve a aflorar todo esto y te das cuenta que no es cierto, que todavía hay mucho que darte cuenta, hay mucho que perdonar. Entonces en ese momento vuelves a la parte de víctima y a llorar, ¿no? Entonces, como ya vimos que esa parte no funciona, como ya lo hemos hecho todos y lo hemos hecho años, yo estuve muchos años en esa parte de quiero que fulanito pague, quiero que pues que lo metan a la cárcel, que lo culpen, que lo no sé qué, no me funciona, no va a suceder, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que lo tengo que ver? Ok,
Realmente la palabra perdonar significa para dar, ¿no? Y lo podemos ver en inglés, forgive es para dar. Entonces, ¿qué es lo que voy a dar? No quiere decir que perdonar sea borrón y cuenta nueva, porque no hay un borrón, porque sí hay unos sentimientos y unas emociones que se quedaron aquí y que duelen, que lastiman. No quiere decir que entonces ya no me importe. Claro que me va a importar, y el que yo perdone no quiere decir que entonces siga siendo mi amigo o lo quiera tener cerca o vaya a ir a tomar un café con esa persona o me guste verla, para nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto de para dar, qué significa? Significa que cuando alguien me hace algo, es por un bien mayor mío, aunque yo no lo comprenda en ese momento. Lamentablemente los seres humanos reaccionamos ante situaciones muy drásticas y muy fuertes. Son parteaguas de nuestra vida que nos hacen, a ver, reacciona, ¿sí? ¿Reaccionar a qué? A que tú vayas en busca de ti mismo, en busca del amor, en busca, si quieres, de Dios, ¿no? Entonces, o aquello que puedes nombrar como Dios o amor infinito, como tú le quieras decir. Entonces, fíjense cómo a muchas personas que les han pasado situaciones súper fuertes, son personas que reaccionan y después se convierten en aquellas que empiezan a dar cursos, que empiezan a dar talleres, que empiezan a dar pláticas, que empiezan a compartir esa experiencia. Entonces, perdonar quiere decir que yo voy a aprender de esa experiencia, porque esa experiencia, por muy mala que haya sido, por muy fuerte que haya sido, me trajo un aprendizaje. Entonces, yo obtuve algo de eso. Así como también hay pérdidas y yo solo puedo enfocarme en pérdidas y en el dolor, obtuve también una ganancia. Y eso lo vamos a ver también al final. Entonces, como yo obtuve algo, lo importante de esto es que entonces yo eso que obtuve, ese conocimiento, ese crecimiento, esa valentía, lo que sea que yo obtuve, entonces ahora yo lo pueda dar, ¿sí? Y no cerrarme a que como ya un hombre me engañó bien cañón y lo encontré en mi casa con otra mona, entonces yo ya me cierro y ya no vuelvo a amar a nadie porque no, pues no sé, no quiero volver a sufrir. Entonces, aquí estás haciendo todo lo contrario a lo que tiene que ver con el perdón. Quiere decir que entonces yo me doy cuenta de que hubo algo, una necesidad que yo estaba poniendo en manos de esa otra persona, que yo no estaba cubriéndome a mí mismo, y entonces esa persona me decepcionó, ¿sí? ¿Por qué? Y claro que me va a decepcionar, porque la otra persona no vino para satisfacer mis necesidades. Sería muy egoísta pensar en que todos los demás están aquí para darme amor, para darme todo lo que necesito, para darme confianza, para darme, no sé, para darme trabajo, para darme esto, para darme el otro. No, son cosas que que yo me los tengo que dar a mí mismo, que yo lo tengo que trabajar, que yo lo voy a conseguir. Entonces, cuando me doy cuenta de todo eso, observo que entonces yo estaba poniendo en manos del otro una necesidad que yo tenía que haberme cubierto a mí mismo. Y entonces ahí me doy cuenta también que el otro solo está reaccionando desde su propia inconsciencia. Porque así como yo tengo que perdonar o me gustaría perdonar cosas muy fuertes que me hicieron, yo también he hecho cosas muy fuertes a los demás. Me pueden decir, no, pero a mí me pasó que una persona abusó de mí. Yo jamás voy a hacer eso. No, pero ¿en qué sentido has abusado del otro? ¿No? Son personas que entonces tú llegas tarde todo el tiempo y estás abusando de su tiempo, todo el tiempo estás interfiriendo no sé, otra parte como de abuso es abuso de la confianza de los demás, abuso del tiempo de los demás. Entonces yo tengo una conversación con otra persona y yo acaparo la conversación y me da igual lo que tenga que decir, yo abuso de ese espacio, de esa parte de comunicación. Todos tenemos una parte que otro también nos tiene que perdonar. Nora, por favor, ¿puedes apagar tu audio?
Por favor, les pido a todos que chequen que su audio esté en silencio, ¿sí? Gracias. Entonces, a ver, me voy a que... Ya se me fue el avión. Déjenme regresar a lo que estaba. Ok, entonces también nosotros hemos hecho algo que tal vez para nosotros no es tan grave, pero para el otro sí lo fue y que también nos tienen que perdonar. Entonces es básico para empezar a trabajar el perdón, observar qué fue el aprendizaje o la ganancia que obtuve a partir de ese suceso. Y generalmente son muchas, ¿no? Y la que más común surge es la ganancia de ver que no eres tan, bueno, la primera, ¿no? De es que si me pasa eso me muero y te pasa, ¿no? Y te das cuenta que no te mueres, que eres más fuerte de lo que pensabas, ¿sí? Que eso no condiciona tu vida. Sí, tú puedes tirarte al drama, puedes estar en completa depresión, pero eso ya también son partes, son decisiones que cada uno toma, porque uno decide levantarse un día y decir ya no más. ¿Sí? Uno decide levantarse un día y pedir ayuda. Uno decide levantarse un día y decir, a ver, ya, esto tiene que terminar, ¿sí? Entonces, tienes la ganancia de ver que eso no te hizo menos persona, no te mueres por eso, y seguramente usaste herramientas que nunca supiste que tenías para salir de aquella situación. Yo he visto constantemente cómo personas que se quedan en la calle entonces se mueven y crean algo mejor. Mamás que se quedan sin esposo y que se quedan con familia, mamás solteras que entonces ven cómo le hacen y estudian y se mueven porque antes estaban en una comodidad en la que tal vez su esposo les daba absolutamente todo y de repente se ven con la necesidad de ahora tener que ser el sustento de sus hijos y entonces sacan una carrera y se ponen a chambear y descubren tantas cosas de sí mismas que y se vuelven incluso hasta famosas o se vuelven personas importantes o personas influyentes. He visto muchas historias así. Entonces, es importante que veas ahora sí que toda la ganancia que has obtenido a partir de esa situación. No le quita el que haya sido un cabrón, ni tampoco le va a quitar que de verdad fue algo fuerte o que sufriste. No se le está restando la importancia. Incluso lo que te pudo pasar a ti es tan importante como algo que tú escuches que sea o para tu juicio mucho más fuerte. Las dos son importantes, las dos son importantes de trabajar y de aceptar, ¿no? Entonces, les digo, es importante ver la ganancia. ¿Qué descubriste de ti en el momento que sucedió esto? ¿Qué descubriste? ¿Sí? Otro paso importante es reconocer todo lo que te generó en verdad esa situación. Bueno, siento odio y siento ganas de que se muera y yo quisiera que se fuera a la cárcel y quisiera, o sea, reconocer esos sentimientos que hay ahí y que muchas veces hasta por pena o por es que no se debe de sentir eso porque yo soy una persona buena que no me he permitido aceptar. Entonces es importantísimo que acepte todas esas partes que dolieron, y que aún sigue doliendo, porque duele mucho, ¿no? Y también otro punto es observar que el otro ya tiene en sí mismo su propio castigo. Muchas veces queremos que el otro pague, ¿no? A como nosotros creemos que debe de pagar, ¿no? Si me hizo esto, volvemos al tema al primer ejemplo que puse, ¿no? Si esa persona abusó de mí, yo espero que vaya a la cárcel y que entonces ahora abusen de él y que vea lo que se siente, que lo pague, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con esta parte que incluso hasta de agradecer que existe el karma, ¿no? De por favor, karma, preséntate en este momento y dale con todo, ¿no? Y hasta sientes bien que te dicen, no, que cuando alguien hace algo mal, entonces lo paga, no me acuerdo cómo dicen algunas personas, 9 veces 9 o no sé qué, y hasta alivio, dice, sí, que lo pague 9 veces y si se puede 26 o 1000, que lo haga, ¿no? Entonces,
salir de ese pensamiento, porque eso también me va a seguir atando a esa situación, el querer que que agradezca, que pague, que cumpla, que devuelva, que reconozca, ¿sí? No lo va a hacer. La persona que hace ese tipo de cosas ya lleva implícito en su acción el castigo. ¿Cómo es eso? Un asesino lleva implícito en el odio que siente al otro para llevarse al extremo de asesinar su propio castigo. El castigo de esa persona es vivirse así toda su vida, ¿sí? Vivirse con ese odio. Y ese odio que se sale de sí mismo como para hacer tanto daño al otro. Ya tiene su castigo. Entonces, muchas veces no vamos a saber cuál es el castigo que está sufriendo cada uno o la razón por la que lo hizo, pero ya implícito en la acción lleva el castigo. No porque se sientan mal por haber hecho eso, tal vez con eso sienten un alivio haciendo eso, de ese dolor, de esa desesperación, de eso que llevan cargando. Entonces, si les hace más sentido y si les deja un poco más tranquilos, esas personas ya tienen el castigo en sí mismos. Vean ustedes que se pueden poner como del lado de los buenos, ¿cuántos de ustedes sufren todo el día o todo el tiempo? Y son personas buenas, ¿no? Si estamos, digo, al final no existe bueno ni malo, pero lo vamos a aterrizar así para que lo tengan más claro. Si son personas buenas y vean lo que sufren, imagínense una persona que tiene que sacar ese odio, que tiene que sacar eso desde ese punto de vista. Entonces, ya tienen castigo, ¿sí? La otra parte es que esa persona que te está haciendo eso no te está viendo a ti. No hay manera de que te esté viendo a ti. Está viendo y actuando a través de su odio, de sus pensamientos, de sus creencias, de su distorsión de la realidad, ¿sí? Está viendo lo que esa persona carece. Entonces, sé que esto también a veces cuesta trabajo porque pueden decir, no, si lo hizo con toda la intención, él lo maquiló, me vio, me estudió para poder llegar y robarme, ¿no? Entonces, sí, claro, lo maquiló, lo pensó y lo estudió, pero porque esa persona estaba pensando en algo que no eras tú, en lo que tú representas para él, ¿sí? Entonces, no fue que esa persona, no es la razón que esa persona fue creada para fregarte. No fue creada y se hizo todo un movimiento en el universo para robarte 2,000 pesos o una casa o lo que sea, ¿sí? Eso sería muy egoísta. Sería muy egoísta pensar que las demás personas están hechas o para darme, como les dije, o para quitarme. Sería muy egoísta, ¿sí? Entonces, esa es otra parte. El saber que esa persona no te está viendo, el saber que esa persona ya lleva en sí el sufrimiento y el saber que mientras tú no veas todo lo que tú obtuviste a partir de eso, entonces no vas a poder perdonar, ¿sí? También quiero decirles que el simple hecho de estar con esta situación, es como una fuga de energía, de estar pensando en que hay alguien que todavía no merece mi atención, no merece mi perdón, hace que toda tu energía creativa se esté drenando, ¿sí? Le estás dando tu poder a esa persona. Entonces, todavía le estás premiando más. Estás dándole demasiada importancia, ¿sí? Y en el momento que tú decidas perdonar, que sería el observar todo lo que se te dio, compartir el conocimiento que esto te dio, en el momento que tú decidas esto y dejar la idea de que tiene que pagar, te tiene que agradecer o que todavía falta el que tú te lo encuentres para que le hagas tu cara así como de desprecio, que eso es lo único que necesitas ya para sentirte realizado, eso todavía te ata a esa situación. Entonces, me ha pasado también muchas veces que las personas dicen, es que yo ya lo trabajé y ya lo trabajé y no puede ser porque cuando vuelve a llegar siento otra vez esa parte de que tiene que pagar y siento ese enojo y ese rencor. Sí, y lo vas a sentir mientras tú creas que tienes una deuda con él, que te debe algo, ¿no? O que incluso tú
todavía te falta el ver o escuchar que ya pagó o que te pida perdón o incluso darle esa mirada de desprecio cuando te lo encuentres. Entonces tú estás dejando todavía abierta esa puerta a todavía interactuar con esa situación, con esa persona y con ese evento pasado. Entonces, les estaba diciendo que te drena tu energía creativa. Quiere decir que tú no eres dueño de tu energía, ni de tu mente, ni de tu poder, ni de tus sentimientos. Estás dejando que el otro y que esa situación se vuelva dueño de tu energía, de tu poder, de tu mente y de tus sentimientos. En el momento que tú haces un parteaguas y dices, ok, me estoy dando cuenta que a mí como persona y porque también amo a todos los que me rodean, de verdad es importante perdonar y me beneficia y lo haces por conciencia, entonces en ese momento cierras esa puerta y ahora sí puedes utilizar toda esa energía que antes desgastabas en ver todas las miles de maneras en que puedes vengarte, todas las miles de maneras en que el universo le haga pagar a esa persona, etcétera. Esa energía la vas a empezar a utilizar para crear, ¿sí? Y entonces vas a dejar de vivirte como víctima y vas a dejar de lastimar a los que te rodean con tu actitud, con todos esos sentimientos tan negativos y con incluso con tu propia vibración que estás emitiendo cuando tú estás pensando en algo que no te gusta o que te duele. Entonces, pues bueno, esto era lo que quería pues compartirles acerca del perdón. Yo sé que pues al final, pues sí cuesta trabajo, pero de verdad es algo que tienen que hacer, es algo que yo les recomiendo hacer. Yo cuando empecé a perdonar a las personas o todo esto en mi vida, realmente vi un cambio en mi, pues ahora sí que en mi, pues sí, o sea, en mi vida entera, ¿no? Este, yo estuve casi, pues sí se puede decir que 38 años con esa parte de no querer perdonar, con esa parte de que pague, con esa parte que lo metan a la cárcel, con esa, o sea, con muchas cosas y no sirve de nada. En el momento que yo empiezo a ver todo esto desde otra perspectiva y justo esto que les estoy compartiendo, así en ese momento de verdad sentí una liberación y entonces empecé a concentrarme mucho más en lo que hacía. También dejé de estar como en esa parte de yo ya no voy a poder nunca superar esto y es que no sé qué va a pasar si me encuentro esta fulano y no sé cuánto, o sea, no, poco a poco el trabajo que iba haciendo iba calmándome, pero en el momento que yo comprendí por qué sucedió lo que sucedió, qué era, cuál fue mi parte, cuál era mi necesidad, que yo quería que me lo cubriera el otro y como yo no veía manera de que yo lo pudiera cubrir, puse en manos del otro literal mi vida y todo, entonces obviamente pues pongo en mis manos mis decisiones, mi vida, todo, obviamente el otro va a hacer lo que se le hinche la gana con eso, ¿sí? Porque el otro ni siquiera puede con su vida, menos va a poder con la tuya. Entonces, pues obviamente que si tú le dices, toma, soy, aquí estoy, pues el otro te va a utilizar de desfogue de todas sus traumas, de todas sus situaciones y de todo lo que esa persona está sufriendo en sí, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes que tú tenías una necesidad y comprendes que a mí, gracias a todo lo que me ha pasado, pues estoy aquí hablando de esto, estoy aquí ayudando a las personas a que no, a que confíen en su propia voz interior. Me enseñó a ayudarle a las personas a que puedan descubrir sus dones, a que ya no estén buscando afuera todas esas respuestas y poniendo al otro más importante que a sí mismas. Entonces, yo me doy cuenta de todo lo que esas situaciones hicieron en mí y me hicieron una mejor persona. No quiere decir que no me duela, no quiere decir que me encante o que me encantaría la idea de volver a ver a esas personas, pero sé que si las veo ya no pasa nada, porque llegó un momento en que yo les agradecí el hecho de que yo pudiera ver
todo esto que yo no veía que tenía antes, ¿sí? Y que solamente de esa manera me di cuenta que lo iba a poder ver, porque de otra manera iba yo a seguir papaloteando y pensando tal vez en mariposas o yo qué sé, ¿sí? Entonces, esa parte del sufrimiento y del victimismo se convierte en agradecimiento. Obvio, no es porque los vaya a poner en un altar y todos los días les agradezca quién soy. Agradezco el que me hayan puesto en una situación en los que yo pude observar que yo tengo mucho que dar, que yo soy más fuerte de lo que pensé, que yo no me morí por esas situaciones, que yo enfrenté muchas cosas que pensé que no iba a poder enfrentar, etcétera, ¿sí? Entonces, les agradezco el que me hayan puesto en una situación en la que yo pudiera descubrir eso de mí. Y en ese momento es automático el perdón. Entonces, ahora les voy a pedir que para trabajar este tema, sí me interesa que ustedes también lo trabajan y puedan liberarlo y verlo desde una perspectiva distinta, pues hagamos un pequeño ejercicio de 10 minutitos, es una pequeña introspección para que ustedes aprendan a liberar o a perdonar o a empezar, por lo menos digo, me gustaría pensar que en una sesión ustedes perdonaran por completo aquello que les trae tanto sufrimiento, me encantaría. Tal vez en algunos sí se lo permitan y suceda, y tal vez en otros sea el inicio de empezar a perdonar, que también es padrísimo. Entonces yo les pido que se den la oportunidad de seguir recibiendo, de recibir esa claridad, de recibir ese aprendizaje y también que se den la oportunidad de dejar de ser víctimas porque no consigues nada. Puedes estar así la vida y no sirve de nada, de verdad no sirve de nada, ni a ti ni a nadie. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio y ya al final, si alguien se quiere quedar a hacer algunas preguntas, con mucho gusto se las puedo responder. Entonces, para este ejercicio les voy a pedir, por favor, que se pongan en una postura cómoda, con la espalda recta. Y vamos a checar que todos y cada uno de sus músculos se encuentren completamente relajados. Respiren, es importantísimo la respiración. Poner atención en la respiración les hace conscientes del momento presente. Y así ustedes en ese momento presente pueden trabajar el pasado y el futuro al mismo tiempo. Entonces sigan respirando. Y en este momento les pido que se den permiso de recibir, que se den permiso también de que toda esa energía discordante, todo aquello que te impide crecer, crear y ser feliz, sea eliminado. Sigue respirando. Y te voy a pedir que pienses o que dejes que venga a tu mente la situación que en este momento puedes perdonar, la que ya estás listo para perdonar. Que no te dé miedo revivirlo, lo has revivido millones de veces en tu mente. Así que solamente deja que llegue y te vas a volver el observador. Obsérvate a ti en esa escena. Observa tu rostro, solo a ti. Y vas a ir un poco más atrás, antes de que sucediera eso. Y vas a observar qué necesidades tenías.
que era lo que necesitabas. No metas tu pensamiento. Deja que se te muestre. Acuérdate que vas a recibir. Y ahora regresas a esa escena y observa tu rostro. Observa tus necesidades. Solamente obsérvate a ti. Y ahora vas a dejar que se te muestre todo el conocimiento que obtuviste de ti mismo a partir de esta situación. ¿En qué cambió tu vida? Trata de ver lo positivo. ¿De qué te diste cuenta de ti mismo? ¿Qué viste que de otra manera no podías haber visto de ti? Observa que el otro solo te dio un empujoncito y que esto no te mata, te hace más fuerte, te hace más consciente. A veces la vida te da lo que necesitas y también a veces necesitas ver de qué estás hecho. Y no por eso quiere decir que estés condenado a vivir situaciones difíciles. No si aprendes de ellas. Y ahora estás aprendiendo. Así que dale las gracias a esa persona porque te estás haciendo más fuerte y porque te enseñó todo esto que antes no veías de ti mismo. Inhala profundamente y exhala. Y entrega a esta persona o esta situación en manos de un poder superior.
No te corresponde a ti hacer justicia ni juzgar. Tú tienes una vida por delante. Y tú tienes una nueva oportunidad de vivirte feliz, de vivir liberado. Y solo por la simple razón de que puedes. Inhalas profundamente y exhalas. Y te empiezas a ser consciente de tu cuerpo, del lugar donde estás. Y poco a poco vas regresando y te vas integrando. Pues bueno, hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. Espero que les haya sido útil. Espero que les haya ayudado. Y pues ahora sí puedo escuchar sus comentarios, así que voy a pausar la grabación.